En la clase de ayer estuvimos trabajando con la creación de un controlador básico, el cual se encargaba de consumir una vista. ¿Okay? Es muy importante tener en cuenta que cada vez que nosotros trabajemos con documentos o con vistas, el controlador cuando se active o la ruta más siendo más específico, debe tener el mismo nombre del documento HTML. ¿Okay? Esto es muy importante a la hora de llevar a cabo estos trabajos. ¿Listo? Es muy importante. Otro detalle que vale la pena recalcar sobre esto es que debemos siempre trabajar en minúsculas. Por favor, es importante que mantengan esa estructura. Yo sé que a muchos les gusta escribir en mayúscula, minúscula, intercalar letras mayúsculas con minúsculas, de desocupados, pero tratemos de manejar en minúscula. ¿Okay? Es una recomendación muy saludable. ¿Okay? Vimos también cómo levantar el servicio, cómo modificar puertos y demás. Ejecutamos nuestro proyecto, lo vimos en ejecución desde el documento web. También vimos el consumo de ese elemento dentro de Insomnia. Vimos cómo afectaba la definición de nuestra ruta base con nuestro API REST o con nuestro endpoint, perdón, y ya. Bien, vamos ahora a ver un poco el tema sobre cómo podemos nosotros empezar a interactuar con esos elementos. Vamos a ver cómo podemos interactuar nosotros incluso con la misma vista en nuestro documento y cómo podemos enviar argumentos y valores. Entonces por acá tenemos este pequeño apartado donde pues mencionamos cómo podemos llevar a cabo este ejercicio. Entonces para esto pues se recomienda utilizar ciertos elementos los cuales pues me van a ayudar a mí a trabajar de una manera bastante cómoda dentro de mi vista. ¿Listo? Importante, lo primero, como primera medida, vamos a incorporar esta propiedad o este valor dentro de la etiqueta HTML. Este valor lo que hace es habilitar este documento HTML para que tenga soporte y podamos trabajar con anotaciones de TimeLeaf, ¿okay? Y podamos utilizar todos sus elementos y así poder gestionar y poder utilizar variables, poder utilizar programación estructurada, usar condiciones, utilizar ciclos y demás dentro de la vista, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es a definir este elemento, ¿listo? Entonces, por favor, háganlo. Yo voy a abrir un proyectico que ya tengo por acá. Donde tengo mis proyectos de Farmville para no tener que volver a copiar todo. Un momento. Aquí tengo mis detalles y acá tengo el comando. ¿Okay? Entonces aquí tengo la instrucción que debo agregar: xmlns th. th hace referencia a ¿qué? Al TimeLeaf. ¿Okay? Entonces voy a copiarme esto, control C, y vengo y lo coloco donde lo voy a necesitar, que es en la plantilla. ¿Okay? Y básicamente lo que estoy haciendo es configurando
la compatibilidad de mi documento HTML con TinyLib. No es nada más. ¿Listo? Vamos a definir un elemento. Espérenme un segundo, voy a poner claridad aquí en este tema. Ok, perfecto. Para poder enviar parámetros dentro de TinyLib y Java, nosotros podemos implementar una interfaz propia de este señor. En este caso de Spring, es la interfaz Model. Gracias a ella yo puedo definir argumentos y parámetros. ¿Ok? Por eso es que vamos a notar que dentro de Details yo puedo utilizar como argumento de entrada Model. ¿Ok? Model quiere decir que cuando llame al endpoint puedo especificar esos valores. ¿Ok? Entonces vamos a mirar cómo lo podemos gestionar desde acá. Lo primero que vamos a hacer es a definir el argumento. Entonces voy a indicarle que desde mi user controller voy a pasar Model tipo modelo. Acá me va a dar un error porque me va a pedir una librería. Ok, entonces es muy importante tener en cuenta el tipo de importación. Ok, voy a revisar por acá que realmente si no me acuerdo cuál es el tipo de importación que se tiene en cuenta. Entonces es el Model Attributes, porque vamos a empezar a trabajar con atributos y demás. ¿Listo? Y aparte de eso también debemos incorporar estos dos elementos, el Model Map y el Model. Pero el Model Map lo vamos a utilizar ahora cuando empecemos a mapear. ¿Ok? Cuando empecemos a mapear. Entonces vengo para acá como referencia y selecciono este es. Listo. Aquí ya tenemos una definición de un parámetro de tipo modelo. Ahora, ¿cómo podemos especificar las variables que puedo utilizar y podérselas enviar a mi interfaz gráfica o a mi vista? Entonces, se den en cuenta acá, puedo definir model.addAttribute. Este método es el que se va a encargar de agregar ese atributo a el modelo y así poder retornar la información y nosotros poderla utilizar. Entonces, fíjense que acá define dos elementos: el título o el valor del atributo, ¿cierto? Y el autor, pero también se define la clave y el valor. Recordemos que esto es como si estuviéramos pasando un hash table. ¿Ok? Hash table. Entonces vamos a mirar cómo lo enviamos. Entonces voy para acá, model punto agregar atributo. Entonces, dos argumentos. El primer argumento hace referencia al nombre de la llave. ¿Cómo voy a identificar
esa llave o esa variable dentro de TimeLib. Entonces acá simplemente voy a colocarle, qué sé yo, título. No, título no, va a colocarle profesión. Y aquí les coloco la profesión. Es, no sé, qué sé yo. ¿Listo? Entonces aquí estoy definiendo valores estáticos que los puedo enviar a mi vista. Ahora vamos a ver cómo hago para enviarle esos valores a través de la URL. Y eso también lo podemos hacer. Igual manera, aquí voy a retornar details, ¿ok? Voy a retornar details. Ahora bien, ¿cómo hago para poder llamar ese elemento? Ese elemento lo puedo llamar desde mi documento web HTML con el atributo th2.text, en donde yo voy a especificar por el pesos y entre llaves el nombre de la variable. Entonces yo podría llegar y decir acá dentro del documento, decirle h2, yo le digo th 2 puntos text, ¿cierto? Miremos acá y le coloco el igual, donde el igual me va a servir para definir el argumento. Entonces yo le digo acá nombre, quiere decir que este valor que está contenido dentro de esta variable automáticamente se va a reemplazar en el H2. ¿Listo? Y debería aparecer el nombre que tengo registrado ¿dónde? En el modelo. Entonces acá yo podría decirle acá, ¿será que decimos un small? No, vamos a decir un H3. Y aquí le digo th 2 puntos text igual pesos y el nombre de la variable profesión. Es muy importante tener en cuenta el nombre de cada una de estas variables porque son las que voy a utilizar en un momento determinado dentro de mi vista. Entonces acá vengo, hago esta ejecución, verifico que todo esté funcionando. Aquí al parecer todo está bien. Entonces vengo para el documento, voy a decir el localhost 81 details, y aquí tenemos la vista y como vemos se extrae la información que está contenida en cada una de las variables. Qué importante tener esto en cuenta. Aquí simplemente estamos definiendo variables o parámetros dentro de la lógica para implementarlas dentro de la vista. Ustedes se pueden dar cuenta, esas variables yo puedo reemplazarlas en cualquier parte del documento. ¿Okay? Fíjense por ejemplo acá, en este ejemplo que está plasmado en el documento, estoy usando el título dentro de el atributo o la propiedad de título de mi página. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir por acá un model punto attribute título
luego página web personal. Entonces acá fácilmente le puedo decir aquí a este señor ph dos puntos text igual a pesos título. ¿Qué va a suceder acá con mi documento? Va a suceder que cuando se actualice el documento, acá en el nombre de la pestaña, si ustedes se dan cuenta, dice página web personal, porque está tomando el valor que se encuentra almacenado en la variable model. Entonces, esa es una de las maneras de que nosotros podemos tener parámetros o valores dentro de la lógica y poderlos utilizar dentro de la vista, haciendo uso de TimeLib. Por eso les dije que íbamos a ver TimeLib, pero en una expresión muy mínima. ¿Okay? Profe, podemos utilizar TimeLib para hacer el front que usted nos va a poner a hacer. Ustedes verán. No les voy a decir que no, pero tampoco les voy a decir sí. Ya es una decisión que ustedes deben tomar y pensarlo muy bien. ¿Okay? Porque pues, obviamente no vamos a ver todo lo que está en vivo. Muy bien. Nosotros también podemos tener una notación que es la notación REST-Controller. Dice, la notación REST-Controller en Spring Boot sirve para marcar una clase como controlador especializado en la creación de servicios RESTful. ¿Okay? Esta notación combina las funcionalidades de @controller y response body. ¿Okay? Lo que significa que los métodos de la clase anotada con REST-Controller devuelven directamente objetos serializados en formato JSON o XML. Eso va a depender de cómo nosotros retomemos la información, la data, como la respuesta a las solicitudes HTTP. Recordemos que las solicitudes son ¿cuáles? Boot, get, post, patch, delete. Hay otras que son options, bueno, y hay otras dos más, pero las esenciales son unas que otras. En lugar de depender de las vistas tradicionales, ojo con eso, en lugar de depender de las vistas tradicionales. Características que tenemos al utilizar REST-Controller: gestión de solicitudes HTTP, respuestas RESTful, serialización automática y facilidad en su uso. ¿Okay? Entonces son características importantes a la hora de trabajar con RESTful. Entonces vamos a crear una nueva clase. Y le vamos a colocar como nombre User REST Controller. ¿Ok? Para no perder la clase anterior que estábamos usando. En este caso, pues vamos a tener que crear una información. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos esto. Entonces, ¿dónde está mi REST Controller? Tengo mis controladores, una clase y simplemente User REST Controller. ¿Listo? Y acá lo que dice la documentación es que utilicemos @REST Controller. Fíjense que en el anterior utilizamos únicamente controller. ¿Okay? Aquí estamos implementando User REST Controller. Perfecto.
nos dice creen un método get. Pues en ese método get voy a implementar esta funcionalidad, donde acá pues tengo errores, pero estos errores están enfocados específicamente en ¿qué? En las librerías, ¿no? Acá, ¿qué librería debería utilizar? Acá tenemos algún modelo o algún map. No, creo que no. ¿Qué deberíamos utilizar acá? Vamos a mirar que no me acuerdo. Aquí están. El map y el hash map. Son las dos clases que deberíamos implementar. Listo. A ver. Ok, acá me está diciendo de Hibernate. Ya, listo. No necesitaba el Hibernate para mapear. Utilizo la librería de utilitarios de Java. Listo, recordemos que aquí estamos trabajando y aquí estoy retornando un map a partir de un mapa, un hash map. Ok, recordemos que este señor contiene un par de valores con una llave y con su valor, donde voy a utilizar el método put, igual que en los hash table, para poder agregar esa información. Acá le estoy diciendo un título y un autor. Con esto aquí estoy definiendo una nueva ruta. Ok, una nueva ruta. Entonces en esta ocasión voy a utilizar este señor, pero como si estuviéramos definiendo una nueva versión de nuestro endpoint, ¿no? Que eso no se debe hacer así, sino que por el caso rápido y práctico lo estamos manejando de esta forma. ¿Por qué no le puedo colocar únicamente details? Porque ya existe un endpoint con details. ¿Okay? Entonces me va a generar un conflicto. Por eso es que le pongo B2. Uno puede hacer versionado dentro de sus endpoints y dentro de sus backends. Sí, claro. Uno puede versionar las diferentes opciones. Bien. Entonces vamos a mirar cómo se vería esto ejecutándolo desde, un momento, yo quito esto de acá, desde Insomnia. No voy a utilizar el navegador web para esta prueba, voy a usar Insomnia a ver cómo nos va. Por aquí teníamos este tema. Le voy a decir que es un get. Voy a cambiarle el nombre a este señor. Using pues. Entonces por aquí tenemos este señor. Entonces, y lo voy a pegar acá. ¿Qué debería cambiar aquí en esto? Debo colocar B2, ¿cierto? Porque según nuestra especificación allá, estoy diciendo que estoy usando B2. Si le doy play, pues le doy a enviar, él automáticamente me está retornando un objeto serializado. O sea, me toma ese diccionario o ese hash map y lo serializa y me lo retorna en formato JSON, ¿okay? Que es por defecto. Entonces, por favor, hagan la implementación y ya pasamos a visualizar esto dentro de la vista. ¿Okay? Por favor, háganlo.